Sí, me llama la atención dos palabras. La palabra prevención, ¿no? También en salud es como siempre tratar la enfermedad, por ejemplo, en vez de tratar el terreno en el que esa enfermedad se está dando y sobre todo cuando, por ejemplo, la diabetes se ha disparado muy cañón, ¿no? Obviamente estoy haciendo estos paralelismos guardando proporción y mucho respeto a lo que estamos diciendo. Lo digo porque en salud también pensamos que, o sea, en violencia es cómo se construye la paz, es una pregunta muy diferente a cómo se combate la delincuencia, ¿no? Que es lo mismo con la salud. Cómo se combate la enfermedad a cómo se genera salud y bienestar. Y esto que tú dices de pobreza, marginación, del tejido social, normalmente dirías, no, ¿eso qué tiene que ver con que haya una epidemia de obesidad en México o una epidemia de violencia y feminicidios, por ejemplo, ¿no? Y entonces yo veo que estas cosas no están completamente, no solamente no separadas, sino no podemos explicar una sin la otra. Y en ese sentido, tú hablas mucho del pensamiento individualista y del pensamiento colectivo, ¿no? Esta idea de que si realmente pensamos cognitivamente que estamos separados, ¿no? Los humanos de los demás humanos, las instituciones de las demás instituciones, las maneras de aprender de otras maneras de aprender. Y entonces de ahí es muy fácil sentirte, pues, no se voy a decir solo, pero sí separado, y entonces pues es pensar desde tu propia óptica, ¿no? ¿Cómo en el contexto de tu trabajo se puede generar un pensamiento colectivo de interdependencia? No nada más de mi bienestar es el tuyo, sino también casi tu manera de ver la vida es igual de poderosa que la mía y necesitamos encontrar una multifocalidad. Yo creo que le diste al clavo cuando hablaste de la construcción de paz y el combate, ¿no? Y México es muy simbólico en ese aspecto. El discurso político y social siempre ha sido el combatir, ¿no? Y vámonos al más fácil, el combate al narcotráfico. Siempre tienes un problema de salud tremendo en consumo de adicción, ¿no? Y de gente que consume diferentes drogas. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Que gente esté vendiendo y haciendo drogas o que gente esté consumiendo drogas? Y son aspectos completamente distintos. Creo que cuando hablamos de un pensamiento individualista, a diferencia de que tiene que ver con la ausencia de Estado de Derecho en el país, que ese es otro tema completamente distinto, pero lo que me afecta a mí directamente es consecuencia de la afectación de otros también. Entonces, es el enfoque de la seguridad reactiva. Si a mí me secuestraron, no, que hay muchos casos así, si a mí me secuestraron a un hijo, yo voy y mato a los secuestradores. Da igual que yo esté cometiendo un homicidio, porque es un homicidio que yo en mi cabeza estoy justificando. El daño a la sociedad que le estás haciendo al cometer esta especie de linchamiento al final del día es mucho más allá hacia la reconstrucción del tejido social, porque estás generando más violencia, ¿no? Y es el saberte parte de una comunidad, y lo podemos hablar en la corrupción, ¿no? ¿Cuántas personas no se quejan de la corrupción en México? ¿No? Todos padecemos la corrupción en México y nos afecta directamente a absolutamente todos de una u otra manera. Cuando tú te quejas de la corrupción, hay que llevar ese análisis interno hacia cómo yo soy parte de la corrupción. O sea, me cuelgo del internet o de la luz de alguien más. La neta es que me pasé el alto y sí le di una mordida al policía porque lo que implica para mí el que me quiten las placas, el tener que ir al corralón a sacar mi coche, el tener que pagar tantos salarios mínimos, etcétera, etcétera, me afecta directamente a mí, pero me quejo de la corrupción. O sea, son pensamientos aparte completamente disociados, que eso pasa muchísimo en México. Me quejo de la corrupción, pero mi mejor amigo es facturero y lo invito a comer en mi casa y lo siento con mi familia y lo siento con mis hijos, pero mientras él está sentado en la mesa de mi casa, hablo mal de César Duarte o del Bronco o de Javier Duarte, ¿no? O sea, de estos políticos cuyos casos se volvieron como más conocidos en cuanto a robar. Entonces, una sociedad y la reconstrucción del tejido social nunca va a venir desde una óptica individualista. Tú no puedes construir desde tu propia trinchera solo en un pensamiento disociado el pensamiento colectivo. Y la construcción de paz tiene que ver con un pensamiento colectivo. Alguna vez me tocó platicar con el presidente Santos en una reunión, él y yo solos. Había una amiga más que estaba ahí. Y mi última pregunta fue esa, ¿no? Yo siento, le dije, Juan Manuel, yo siento que México va como 20 años atrás de Colombia y me da más coraje porque están a, ¿no? A nada de nosotros
conocemos la historia de Colombia en cuanto al narcotráfico, en cuanto a la violencia, en cuanto, ¿no? Y aún así no nos tomamos de ejemplo cuando culturalmente también somos muy parecidos y en México va pasando 20 años después lo que ya pasó en Colombia. ¿Y qué hace falta? Le pregunté al presidente, ¿qué hace falta eh, que construyamos en México para poder lograr estos procesos de paz en los cuales ustedes están, etcétera, etcétera? Y me dijo, eso, Saskia, o sea, les falta hablar de paz. Ustedes siguen como en este discurso de combatir, fortalecer a los cuerpos armados, a los cuerpos uniformados, más presencia de patrullas, más presencia de cámaras, creando una especie de Big Brother en las ciudades, más penas mucho más altas. Todo el tiempo esta cuestión como reactiva y punitiva que no nos da espacio para pensar en temas de prevención, ¿no? Y es chistoso porque entonces pienso en el presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, y en este discurso quizás simplista, pero tiene mucha más profundidad que tiene el abrazos no balazos. Y a mí el abrazos no balazos lo odio, pero lo amo a la misma vez, ¿no? Porque suena simplista, el problema de violencia en México tiene mucha más profundidad que el poder reducirlo a darle un abrazo a una persona que cometió un delito o lo que sea, pero sí es un aspecto de cuáles son las carencias en México que llevan a una persona a normalizar la violencia y cuáles son las realidades en México que llevan a una persona a tener conductas antisociales. Tiene que ver con la marginación, tiene que ver con la ausencia de cariño, tiene que ver con la ausencia de redes de apoyo, tiene que ver con la implementación de violencia en su propia vida, en sus propios entornos, en sus propias sociedades, que los llevan a terminar. Yo te puedo decir que el 90% de las personas que están privadas de la libertad han estado en situaciones de violencia extrema a lo largo de su vida, muchos de ellos y muchas de ellas incluso desde que son chiquitos, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes juzgar un acto cuando una persona ha normalizado ese acto? Porque eso es lo que la sociedad le ha dado. Y te hablo desde la familia directa hasta la sociedad misma, ¿no? México tienes estados completos que son narcoestados, tienes comunidades y colonias completas donde la policía ni siquiera puede entrar y donde tú caminas esas calles y tienes a narcomenudistas y jefes de plaza armados con armas largas enseñándolas en cada esquina. ¿Qué pasa si yo tengo hambre, no hay comida en mi casa, mi mamá se rompe la madre trabajando para ganar 3,000, 4,000 pesos mensuales, no alcanza para pagar todas las cosas, voy a la escuela, pero pues en la escuela me hacen feo porque el uniforme lo tengo desgarrado, porque los zapatos los tengo rotos, porque estoy de mal humor, porque tengo hambre en mi casa o porque quizás están abusando de mí física y sexualmente en mi casa, ¿no? Que es el 75% de los casos de abuso sexual, por ejemplo, son en casa con la misma familia y todo el tiempo veo como en la esquina de mi casa estos cabrones que siempre tienen que comer, que siempre tienen dinero, que son aparte muy ostentosos, pues obviamente ese tipo de cosas pues, hacen clic en la cabeza de la gente. Entonces, creo que tiene que ver por ahí cuando hablamos de prevención.